Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy María Inés y te doy la bienvenida a un episodio más de Toma lo que necesitas. Sé que había estado un poco desaparecida, he estado enfocándome en los talleres que ya por fin estoy haciendo y lanzando, compartiendo contigo. Y la verdad es que había pausado esto del podcast y del canal porque sentía que no me gustaba desde donde lo estaba haciendo, como que sí quiero hablar de temas de psicología y de sexualidad junto con otras cosas y sentía que como que le faltaba algo y me di cuenta que me estaba limitando a mí misma intentando caber en este rol nada más de psicóloga, de terapeuta, de sexóloga, cuando en realidad aparte de esas cosas también soy artista y poeta y amiga y hermana, hija y muchas otras cosas más. Soy mujer y soy humana y a veces se me olvida que tengo permiso de integrar todas esas cosas y mostrarme aquí tal cual soy, en toda mi vulnerabilidad, en toda mi humanidad y por ende en toda mi honestidad, sin, sin juzgarme. Quiero integrar todas estas partes de mí y empezar a hablar de todos los temas que me lleguen. Entonces, el día de hoy te traigo el tema del trabajo de sombra, de la sombra en general, de cómo se vincula con el amor propio, con el trabajo de niño interior, de todos esos procesos terapéuticos que ahora tienen diferentes nombres. Finalmente es un proceso de integración, es un proceso de autoconocimiento, pero quiero hablar de la sombra en particular porque siento que esta época del año nos invita mucho a mirarnos desde adentro y nos invita mucho a reflexionar. La víspera otoñal, así como lo puedes ver en la naturaleza, que los árboles empiezan a perder hojas y a iniciar un proceso de suelte, de liberación para hibernar, para descansar, para regenerarse y luego poder dar vida. Nosotros como humanos, siendo parte de esta misma naturaleza, pasamos de manera emocional, física, energética por estos mismos procesos que nos invitan a soltar y a liberarnos de las cosas que ya no son necesarias para que podamos después descansar, regenerarnos y reverdecer. Y muchas veces estas cosas que salen a flote son las cosas que están en nuestro inconsciente y muchas veces se conocen como sombra. ¿Por qué? Porque son las partes oscuras que no tenemos conciencia de ellas, porque no las tenemos tan visibles, tan a la luz. Pero no sé si te ha pasado y si en este momento de tu vida estás sintiendo que como que llegan recuerdos o ciertos temas a trabajar, a una vocecita que no te deja dormir en la noche, un tema recurrente en tus terapias o en tus conversaciones con ciertas personas o contigo. Y todo esto es parte del trabajo de sombra. No es nada más para el otoño, no es nada más para la temporada de Escorpio, es un proceso general de vida al que estamos ligadas por el resto de nuestra evolución humana. El trabajo de sombra, como cualquier otro trabajo terapéutico, es gradual. No es algo que se hace una vez y ya para el resto de tu vida no tienes que volver a hacerlo, porque conforme avanzas en la vida se presentan nuevos retos, nuevas sombras que podemos decidir si les prestamos atención o las ignoramos por completo. Porque estamos en constante cambio, porque eso es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza salvaje como parte de la tierra, como parte de todo lo que hay. Sobre todo como mujeres con nuestro ciclo menstrual tendemos a vivir mes con mes esta regeneración, este otoño interno en nuestra fase lútea, en donde antes de que soltemos toda nuestra menstruación, hacemos una revisión interna de qué es eso que debemos de soltar, qué es eso que nos está pidiendo que miremos para hacerle cara, para abrazarlo o dejarlo ir, para integrarlo o dejarlo morir. Y tal vez aborde el tema de la muerte y como una muerte simbólica, porque para todos estos cambios que nos ocurren es necesario dejar morir. Así como el árbol deja morir sus hojas, nosotras también debemos a veces de dejar morir partes de nosotras y eso cuesta mucho,
porque involucra dar el salto a algo nuevo y el cerebro se asusta mucho porque está acostumbrado a lo familiar y a lo conocido, entonces nos quiere invitar a quedarnos estancadas en un mismo patrón de repetición y de conducta. Pero lo sano, mi amor, en esta vida es cambiar, y el cambio es constante. O sea, ¿eso es malo? No, nuestra vida va a ser así como la serpiente, que también cambia de piel y que simbólicamente tiene estas formas curvas como las de una montaña rusa, como las de los signos del corazón que suben y bajan. Asimismo es la vida, y a veces estamos muy bien y todo está de maravilla y de repente tenemos que enfrentarnos con ciertas cosas, bajar, descender a nuestra oscuridad, a nuestro cuerpo, a nuestra profundidad, bajar, aprender ahí y volver a llevarlo a la luz y vivir súper chido, y luego volver a eso. Y volver a eso no significa dejar de vivir bien, significa parte del trabajo de integración de la sombra es aprender que ese bajoncito no es algo malo, es la otra parte de la balanza. Y tal vez si en lugar de verlo arriba abajo lo viéramos como izquierda derecha, polo A y polo B, sería más fácil que no lo juzgáramos tanto y lo entendiéramos como un espectro de la totalidad que somos. Entonces la vida, mi amor, lo siento, pero es así. Sube, baja, y va en espiral, y muchas veces pasamos por lugares similares, pero ya no estamos ahí, ya lo estamos viendo desde otro nivel, y ese es el espiral. Todo esto fue la introducción, porque quiero empezar contándote qué fue lo que me generó la idea de grabar todo esto. Y antier fue el día de Halloween, el 31 de octubre, y ayer fue que salí con una amiga y hablábamos de que como que no sentíamos estas ganas de disfrazarnos, y hablábamos en general como del tema de que a veces por nuestra espiritualidad y por nuestro acercamiento con la espiritualidad se desarrolla un ego espiritual que nos dice como que solo hay que estar bien y qué cosas están bien y no hacer lo otro, y hablábamos de reprimir esas partes y de querer vivir más como humanas. Y jugamos literalmente a tener un día mundano y fuimos a un lugar, a un bar al que nunca habíamos ido, con música que no tendemos a escuchar, y salimos de nuestra rutina de, entre comillas, lo bueno, para vivir simplemente todo lo que hay, ni bueno ni malo, simplemente humano. Y hablábamos de los disfraces en particular, y yo le decía que los disfraces nos sirven para darnos permiso de ser realmente quién somos, de explorar esas otras partes que también son parte de nosotros, pero que en el día a día tendemos a reprimir. Y yo le mencionaba que muchas veces el disfraz que elegimos es algo que nos da miedo. Y no algo de, ay, miedo terrorífico de un hombre lobo y me voy a disfrazar de hombre lobo para que ya no me dé tanto miedo, que igual funciona si es un miedo así de superficial, pero hablo de un miedo más profundo, como por ejemplo me disfrazo de diablita y si ando vestida de diabla me pongo a hacer como más diabluras y puede que sea más extrovertida si es que soy más introvertida en mi día a día, puede que haga chistes de humor negro que normalmente no me permito hacer. Es posible que entre en contacto con lo que el arquetipo del disfraz nos invita a hacer. Y la realidad es que el juego de los arquetipos nos sirve muchísimo para trabajar con la sombra, porque normalmente vivimos en el arquetipo de la buena persona, y la buena persona no existe, más bien existe, pero no es lo único que hay, porque también está, entre comillas, la mala persona, y esa es a la que no nos gusta tanto ver, y esa es la que muchas veces invitamos a salir en temporadas en donde usamos un disfraz, como lo es toda esta víspera en la que estamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Yo le decía a mi amiga de que yo como que no soy de disfrazarme de personajes y así, pero vi un disfraz de una, literal el disfraz decía diosa dorada, y era un disfraz así dorado, sensual, como egipcio, de diosa, y dije, wow, me encantaría disfrazarme de eso. Y me di cuenta que me daba miedo disfrazarme de eso porque era
¿Cómo me van a ver? Me van a ver como hay la que se viste así medio expuesta en Halloween. Y antes de ir a eso, quiero recordar esta parte de la película de Chicas Pesadas, en donde dicen de que las mujeres, no, con otras palabras, ¿no? Pero las mujeres tienen una oportunidad al año para vestirse como quieran, como zorras y no ser llamadas zorras, y ese es Halloween. Y me da mucha risa porque tenemos un día al año para experimentar con esta parte más sensual o incluso sexual de nosotras, porque la tenemos reprimida el resto del año. Y el trabajo de sombra es justo aprender a ver esas otras partes que también nos gustan y somos e integrarlas en el día a día sin que nada más tengan un día para existir. Y yo le decía a mi amiga de que yo quería, por ejemplo, vestirme de esto y me di cuenta que ese es mi miedo. Ese es un disfraz que a mí me daría miedo por el juicio que siento que la gente va a emitir acerca de mí. Y los disfraces nos sirven justo para jugar con esos arquetipos, con esas otras personalidades, con esas otras latitudes de nuestro ser. Y yo en general tengo este miedo interno, esta vergüenza, que también es una emoción que está muy presente en nuestra sombra, de ser tomada como zorra o como, pues sí, ya estoy diciendo malas palabras, como, sí, que se malinterprete todo lo que hago, que le reste importancia a mi labor solo porque también me atrevo a demostrar un lado más sensual o erótico de mí misma. Y es algo que he tenido enclaustrado un tiempo porque sentía que no iba con mi imagen, que te hablaba al principio de ella de psicóloga o como de persona moral o buena y así. Entonces tuve que quitarme todas esas etiquetas para recordar que esto también es una parte de mí, y el hecho de que quiero elegir un disfraz que me permita demostrar mi sensualidad habla justo de algo que me está pidiendo salir a la luz, no nada más en una noche de Halloween, sino en varios días de mi vida. Y lo noto en que a veces quizás no me he visto con un escote o con ropa ajustada y así porque me da miedo lo que vaya a pensar o a asumir la gente de mí. Pero ese miedo está proyectado de mi interior, la que realmente me está juzgando como zorra, como que no vale mi trabajo, como todo eso soy yo misma. Y lo tengo que reconocer dentro de mí para poder observarlo y abrazarlo e integrarlo. Entonces, te invito a reflexionar acerca de, por ejemplo, qué disfraces eliges. Veo mucho a estas personas que luego suelen ser como muy tímidas o rígidas en su personalidad, y llega Halloween y tienen estos disfraces súper creativos, chistosos, humorísticos, y es que están jugando con esa otra parte que normalmente tal vez no sale a la luz. Hay gente que sí elige su disfraz desde lo que ya integra, y hay gente que inconscientemente elige eso para darse el permiso de jugar a hacer esa otra cosa, porque al final es un juego. Es un juego eso de disfrazarte, y que el disfraz de cierto modo te invite a jugar con la personalidad que le va a tu disfraz, a tu arquetipo. Entonces te invito a pensar en eso, si eres de las personas que elige disfraces chistosos o más sensuales, o que dan mucho miedo, o que retan a la sociedad, que son disruptivos. Todo eso habla de ti y no es algo malo, es simplemente una parte de tu inconsciente que te está diciendo: hola, puedes venir a visitarme, puedes venir a reconocer cómo todo esto también puede entrar en nuestras vidas, en nuestro día a día. Entonces, el trabajo de sombra, como te contaba al principio, es ir a ver lo que está en la oscuridad, ir a hacer consciente lo inconsciente, porque igual y no la digo exactamente, pero Carl Jung tiene una frase que dice que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, el inconsciente regirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Si nuestro inconsciente es el que rige nuestras vidas y nosotras no lo vemos, o lo notamos y lo ignoramos y lo reprimimos, vamos a empezar a tener vidas que no se sientan del todo como lo que nosotros queremos, y vamos a decir: bueno, pues es que así me tocó, así es mi vida,
este es el destino que me tocó, cuando en realidad tú también tienes la posibilidad de elegir tu vida y todo lo que ocurre en ella. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay muchas cosas que sí. Y todo lo que tenga que ver contigo es aquello que sí puedes controlar. Pero al conocerte a ti, al modificarte, al cambiar en ti, cambia también todo tu entorno, se modifica todo lo que está en el exterior, porque es un reflejo de lo que traes adentro. Y pasa que de repente eres una persona medio insegura y como que hasta caminas así y no te gusta que te vean. Estoy hablando de mí, ¿no? O sea, a veces como que oculto mucho mi busto, mis curvas y camino de cierto modo, pero si me visto sensual, todo en mi postura, todo en mi ser cambia. Y todo eso es una parte de mí que desea ser integrada, no juzgada. Ese es el trabajo de sombra, ver lo que está ahí llamándonos nuestra atención, eso que a veces etiquetamos como malo, como... ¿qué otras etiquetas le ponemos? Pues sí, más que nada usamos malo en general, ¿no? Como esto no es bueno, esto es malo. Y quiero abordar un poquito el tema de la dualidad, porque vivimos en un mundo en donde existe la dualidad, masculino, femenino, luz, oscuridad, sol, luna, día, noche. Y muchas veces nos casamos solamente con una parte de esa dualidad, solo las partes bonitas de mí, solo las partes buenas de mí, y todo lo malo lo reprimo, pero todo lo malo también es parte de ti. Eres una moneda completa y eres los dos lados de la moneda. Y querer vivir solo de un lado es irreal, es negar otra parte de ti. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, nos hace mucho daño, puede repercutir en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud sexual, en nuestra relación con la sexualidad. Entonces, más o menos por ahí va lo que es el trabajo de sombra. Después te voy a decir cómo trabajo yo con la sombra, qué actividades te pueden llevar a irla encontrando, pero siento que si te disfrazaste, puedes empezar por ahí y preguntarte de qué elegí disfrazarme y por qué esto resonó conmigo. Hay partes de este disfraz que invitaron a otras partes de mí a jugar, hay partes de mí que tuvieron permiso de ser aceptadas solo a raíz de este disfraz. Creo que ese es un buen lugar para iniciar. Hablando de emociones, las emociones que más se asocian a nuestra sombra son el miedo, la vergüenza y la culpa. Me siento culpable de vestirme de dorado porque todas mis amigas van a ir de gris y de negro y voy a destacar un montón y me da culpa que me volteen a ver, me da culpa destacar. Esa es una sombra tuya. Eso es algo que te está diciendo por qué te cuesta tanto que te vean, por qué no te gusta resaltar, qué cosas ha pasado en tu vida que te han hecho creer que resaltar es algo malo, cómo te ha perjudicado esto en el pasado. Por poner un ejemplo. La vergüenza es otra emoción que anda por ahí y se parecen un poco porque es como, no, qué vergüenza que me vean en este vestido. Van a pensar que soy bien zorra o que, ay, sí, es psicóloga y mírala cómo se viste, de seguro su trabajo no es de verdad. Estas son creencias que yo tengo y que estuve sacando a la luz ayer en la noche después de haber salido y de tener todas estas autorrealizaciones. Yo decía, es que me da vergüenza que digan, qué grotesca, ¿no? Qué sexual, qué esto. Y al final ni me disfracé de ello, no compré el disfraz, pero todo esto me movió. Entonces ahí está la vergüenza. Te invito a que te preguntes qué cosas me avergüenza hacer, qué cosas me avergüenza compartir porque siento que la gente no lo va a entender. Todo eso es también parte de tu sombra. Por ejemplo, a mí antes me daba mucha vergüenza el bailar en público, porque sé que nunca he tenido clases formales de algún tipo de baile, pero me gusta bailar, es algo que he hecho por muchos años en mi casa, en mi habitación, y me gusta bailar por lo bien que se siente, no por cómo se ve, sino porque lo estoy disfrutando en ese momento. Y eso hace que pueda bailar una cumbia
con mis propios pasos y que se vea raro y que si alguien que sí baila cumbia me está viendo me juzgue y diga así como, ¿qué le pasa? ¿Por qué baila así? Y me daba mucha vergüenza que me vieran bailar, me daba vergüenza en el fondo, que más bien me daba miedo que me fueran a juzgar, que me fueran a excluir, porque la vergüenza muchas veces está ligada a nuestro sentido de pertenencia, porque en el pasado no éramos parte de un clan, de una comunidad, a menos que no fuéramos igual que ese clan y que esa comunidad. Y si hacíamos algo fuera de ese reglamento, se nos excluía, se nos hacía sentir vergüenza, como en Game of Thrones, creo que sí era en esa serie, que les decían así de que shame, 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 y literalmente shameaban, avergonzaban a las personas y las excluían. Entonces traemos integrado en nuestro sistema por años y años y años de generaciones previas a nosotros que si no somos como la sociedad nos dice que debemos de ser, entonces nos van a excluir. Entonces todo lo que no se adapte a lo que yo crecí creyendo que es bueno y aceptable. Si yo crecí con esas creencias y tengo algo que sale de ese rol, me va a dar vergüenza integrarlo porque arriesga mi sentido de pertenencia. Eso es parte de la vergüenza. Y por último, el miedo. Y yo me atrevería a decir que en la raíz de todo hay miedo. Y el trabajo de sombra muchas veces nos confronta con las cosas que nos dan miedo aceptar o ver de nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me daba miedo que no fueran a entender la totalidad de mí y de lo que soy solo por usar un tipo de vestimenta o porque de repente hablo en mi canal de salud mental y luego de algo espiritual y luego de algo artístico y luego de muchas cosas y me daba miedo que me fueran a juzgar. Me daba miedo ser vista, me daba miedo que si yo subía una foto desnuda, que era algo que me encantaba hacer, y no con una connotación sexual, sino como sensual, en entrar y habitar el templo que es mi cuerpo y retratarlo desde ahí con amor, no con ganas de que alguien más lo vea y lo acepte, sino por amor propio. Y cuando yo posteaba estas fotografías o trabajaba con esto, me daba miedo que la gente me viera, porque verme abría espacio a que me juzgara, me rechazara, me excluyera. Y esos son temas que nos generan mucho miedo, nos desestabilizan, porque todo mundo tiene el deseo, consciente o inconsciente, de querer agradar, de querer pertenecer, porque vivimos en comunidad, somos un ser que está en comunidad y que nació para estar en ella. Entonces, cuando hacemos algo que pueda atentar, aunque sea inconsciente, aunque sea en nuestra mente nada más contra eso, lo reprimimos y nos genera mucho miedo. Entonces, bueno, estas son las emociones que yo siento que se mueven más con el trabajo de sombra. Preguntas que te puedes hacer: qué cosas me da vergüenza mostrar al mundo, qué cosas me da miedo poner allá afuera. Ay, qué miedo cantar en el karaoke, porque yo la neta sí quiero cantar bien y me esmeré en intentar cantar bien y no salió, y qué miedo que me juzguen. Por poner un ejemplo que me llegó ahorita a la cabeza, ¿no? Pero eso, trabaja con tus miedos. ¿Qué me da miedo que juzguen? ¿Qué me da miedo que vean, que malinterpreten, que señalen acerca de mí? Todo eso, solamente recuerda que incluso si has tenido experiencias reales en donde la gente te señala por algo y te lo critica, la persona que normalmente tiene la peor crítica para sí misma eres tú. Entonces pregúntate qué miedos tengo yo con respecto a la sociedad y cómo son realmente esos miedos míos, o miedos que vienen heredados por personas que han estado alrededor mío a lo largo de mi evolución y mi crianza. Por ejemplo, esto de vestirme apretada o demostrando mi voluptuosidad o mis curvas era algo que me daba mucho miedo por diversas razones que he ido desmenuzando en capas conforme pasa el tiempo, pero me daba mucho miedo mostrarme sensual o incluso sexual por miedo a que me fueran a hacer daño, porque he tenido experiencias de abuso sexual, entonces me daba miedo que eso se fuera a repetir, así que lo ocultaba. Me daba miedo que se fueran a aprovechar de mí o que me vieran como más tonta, porque en algún momento mi mamá me enseñó, y la sociedad también, que si te vestías de cierta forma entonces no eras tomada tan en serio, que había de vestirse profesional. No enseñar tanto no es profesión. No enseñar tanto
es profesional versus si enseñas, entonces ya no eres tomada en serio, eres catalogada como zorra o como mala. Entonces, de ahí venían esos miedos míos. El miedo a ser señalada como algo que no era. Venía de que en otros momentos de mi vida fui malentendida por lo que quería hacer. La gente no entendía realmente de dónde avanzaba mi propósito. Me pasó cuando tuve la página de estas fotos y decidí cerrarlo. Pero también había gente que lo entendía. Y no me centré en eso. Me centré en todo lo malo. Y la cosa con nuestras vidas es que conforme las vayamos viviendo y nos vayamos poniendo allá afuera, siempre va a haber espacio para que existan esas dos experiencias, la de crítica, la de juicio y señalamiento, y la de apreciación y la de inspiración, la de reconocimiento. Y podemos elegir con cuál nos quedamos y a través de cuál de esos dos lentes nos miramos. Porque si nos vamos a juzgar por todo, vamos a vivir eternamente reprimidos y por ende eternamente enfermos y con malestar que se manifestará en diferentes formas. Tengo aquí otra emoción durísima que te puede invitar a ver tu sombra, y aquí voy a hablar más de cómo trabajar con la sombra, cómo identificarla. Es aquello que envidiamos y criticamos inconscientemente es lo que deseamos. Aquello que envidiamos y criticamos inconscientemente es lo que deseamos. ¿Qué cosas envidias de las personas? ¿Qué cosas criticas de las personas? Porque eso inconscientemente es lo que tu sombra, tu inconsciente, quiere integrar en sí misma. Por ejemplo, yo antes veía a las chicas que se vestían súper sensuales en Halloween y lo criticaba y era como, ¿cómo se exponen tanto? Y yo manifestaba estas proyecciones, ¿no? Como, ¿cómo se exponen tanto? ¿No les da pena lo que van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir el lunes que lleguen al trabajo después de ver su disfraz? Se están exponiendo un montón. Y lo criticaba y después me di cuenta que esos miedos que yo estaba proyectando allá afuera en forma de crítica y en forma de envidia eran míos para resolver. La que tenía esas cosas era yo, no la otra persona. La otra persona es segura de sí misma y anda por ahí afuera usando lo que quiere. Yo soy la que se tapa cada vez que se viste. Yo soy la que tiene algo para solucionar. Las cosas que tiendes a envidiar y criticar de otras personas son las cosas que te genera trabajo integrar en ti. Así que ojo con lo que criticas y cuánto habla de ti. No es el 100% de las veces. Hay cosas que merecen una crítica, como las injusticias sociales y la guerra y las violencias y los abusos. Todo ese tipo de cosas lo entiendo. Pero cuando se trata de críticas superficiales hacia otra persona, pues también hay que verlo dentro de nosotros. Hay que ver incluso esos patrones que decimos, no, esto yo ni de broma. Por ejemplo, yo que sé, critico a alguien que roba algo y tal vez tú nunca has robado, pero no has reconocido en ti que tienes la capacidad de robar, que tal vez en algún momento te dieron las ganas de hacerlo y lo niegas y dices, no, yo de verdad no soy así, pero tal vez sí lo eres y en algún momento estuvo presente eso en ti y lo bloqueaste o lo reprimiste y lo viste como algo malo. Ya, no me voy a meter más en ejemplos, pero bueno, ojo con lo que envidias, ojo con lo que criticas, cómo habla eso de ti, qué está diciendo de ti. Otra cosa es también aquello que entra dentro de la crítica, todo eso que etiquetas como malo o que juzgas o que castigas y señalas, finalmente es crítica, todo eso también está en ti. Es que es malo, yo por ejemplo decía así de que es muy malo si eres mexicana y creas contenido y de repente hablas en inglés porque va a haber gente que no entienda sus términos. Y lo criticaba y lo juzgaba en otra persona que veía su contenido y dije, la que tiene ese problema soy yo. A la que le da miedo andar hablando en 2 idiomas en su canal es a mí. Y por eso me limité tantos años de empezar
este canal porque me daba miedo mostrarme tal cual era, porque yo criticaba a otra persona y tenía miedo de que la gente me fuera a criticar y a ver de esa misma forma. Pero yo no sé cómo me va a ver la gente, porque no soy la gente. Sí sé, sin embargo, cómo me veo yo y cómo me voy a juzgar yo una vez que me atreva a hacer esas cosas que tanto me da miedo hacer. Entonces grabo un video en inglés y digo, qué vergüenza, qué miedo, qué va a decir la gente, esto, lo otro, pero lo hago. Lo hago y lidio con lo que se mueve dentro de mí, lo suelto, lo libero y me voy a otra cosa. Y sigo creando. Y esa cosa que se dio a luz mía ya está allá afuera, va a tener su propia vida y yo sigo con mi vida por otro lado, con otras creaciones, con otras cosas. Otra cosa de nuestra sombra es también todo lo que reprimimos en nosotros mismos, todo lo que decidimos ignorar, todo lo que vemos que anda por ahí decimos, ahorita no te voy a ver. Esa evasión también es un tipo de represión. Y cuando estamos reprimiendo algo, como lo reprimimos dentro de nosotros, no se va a ningún lado. Imagínate que nuestros cuerpos, que de hecho sí están hechos de agua, pero imagínate que fueran como una alberquita y están hechos de agua. Y cada emoción que reprimes, cada acción que reprimes, es como irle metiendo pelotas al agua. Y mientras más pelotas le metas, más cosas hay ahí haciendo presión, esperando a salir en algún momento. Y entonces yo digo, no, yo soy una persona súper calmada, yo nunca me enojo. Pero de repente alguien me choca en la calle y se echa a la fuga y lo que quiero hacer es gritarle, hijo de tu... ¿qué te pasa? No sé qué, fíjate, quiero enojarme. Pero no me lo permito y en ese momento digo, ay no, qué mala onda que pasó esto, bueno ya déjame le hablo a alguien. Y si estoy reprimiendo algo que es natural para mí, no se va a ir a ningún lado porque lo reprima, se va a ir adentro de mí y va a esperar salir en algún momento. Y mientras más reprima, por ejemplo, mi enojo, cuando es en un momento justo, va a llegar un día en donde de repente le grite a una persona que no tenía que gritarle y me desahogue con ella para sacar todo eso que había estado reprimiendo en el pasado. Tengo ganas de comerme otro taco, pero me da pena que vayan a decir que no, hombre, que qué comelona soy, porque todo el mundo pidió 5 y yo ya voy por el séptimo. No, mejor no. No, mejor no. Ah, y el día de mañana en mi casa sí me voy a ir a comprar 5 tortas, 10 tacos y me las voy a comer en mi soledad, en donde sí me doy permiso de ser yo y no me juzgo y no lo voy a hacer con otras personas, pero donde lo haga sola conmigo me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal porque es algo que tengo que hacer escondida en mi oscuridad porque me da miedo que si está a la luz me aísle, me juzguen, me rechacen. Esa es tu sombra, todo eso que reprimes. Yo, por ejemplo, reprimía mucho esta parte de mí que era como más sensual o que hablaba de temas sexuales o que era ruidosa si se reía o si llamaba la atención. Era algo que yo reprimía porque no quería todas las repercusiones que falsamente creí que iban a llegar con eso. Y de repente dije, lo voy a hacer, me voy a poner un vestido rojo, me voy a poner ese escote, me voy a poner esta ropa que me gusta, no porque esté buscando algo más allá de sentirme bien y de integrar esta otra parte de mí que me genera placer, que también soy yo, que también me gusta y disfruto de mí. Otro ejemplo de algo que yo solía reprimir es que cuando hace unos años tuve mi iniciación con todo el mundo de la espiritualidad, tuve un momento de ego espiritual muy grande en donde yo decía, ya no voy a escuchar ningún tipo de reggaetón, ni de hip hop, ni de nada de esa música que tanto me gustaba, así de que rock fuerte, pesado. Entonces me acuerdo que borré todas mis listas de reproducción porque dije, no, a partir de ahora pura instrumental, puras frecuencias, pura música medicina, pura música buena, entre comillas. Y lo que pasa cuando existe lo bueno es que en automático va a existir algo malo, todo eso que borré. Y todo eso que es malo yo decía, esto no soy yo, esto no lo voy a hacer, ya no voy a disfrutar estas cosas. Pero escuchaba un reggaetón, escuchaba una canción que me encantaba de chiquita, escuchaba algo que me generaba placer y me reprimía
y no lo hacía, no lo bailaba, no lo escuchaba, cambiaba la canción. Y reprimir y reprimenda, que significa castigo, vienen del mismo lugar, porque lo que reprimes lo estás reprimiendo con castigo, con vergüenza, con el miedo de no sacarlo porque piensas que es algo malo. Te reprimes y te reprimendas a ti mismo por algo que es perfectamente natural. Entonces llegó un punto en donde dije, ¿de qué se trata? ¿De que nada más puedo entonces vivir de manera condicional? Sí puedo bailar, pero solo si es este tipo de música. Sí puedo escuchar música, pero solo si contiene este tipo de letras. Y entonces, ¿dónde queda mi placer? ¿Dónde queda mi autenticidad? Porque no me está dando placer solamente vivir de un lado de la moneda solo porque yo le etiqueté como buena. Y si me atrevo a etiquetar todo como aceptable, incluso que de repente me gusta poner un reggaetón bien sucio, si yo lo veo como algo bueno, me doy permiso de amarlo. Y eso es lo que nuestra sombra necesita, que la amemos, que integremos todo con amor, lo bueno, entre comillas, y lo malo. No es nada más, me amo cuando escucho música medicina, pero cuando estoy escuchando un rock acá bien pesado, me juzgo y me siento culpable. No, también amo a la María Inés que puede gozar una canción de Metallica, tanto como puede gozar una de Bad Bunny, tanto como puede gozar una instrumental con un sitar o cantos medicinales. Amo a las María Ineses que disfrutan todo porque todas soy yo. Amo a la María Inés, hasta se me traba la voz aquí porque es un tema que me mueve, que sigo trabajando, ya no me esmero por trabajarlo de la noche a la mañana, ya lo hice visible, ya sé que anda por ahí, ya sé a qué cosas me voy a dar permiso, pero también sé que ya no me quiero reprimir, que si me quiero vestir de cierta manera, que si quiero actuar de cierta manera, que si quiero crear contenido de cierta manera, me doy el permiso de hacerlo porque me amo con todo lo que puedo hacer. Me amo sabiendo que voy a cometer errores, tanto como me amo cuando no los cometo y todo sale tal como lo tenía planeado. Y aunque esté muy trillado el término, de verdad, el amor incondicional es la clave. Y significa un amor que no tiene condiciones. Significa, sí, la verdad, a veces no me baño 7 días, pero no me avergüenzo de ello. Me amo porque no me baño en 7 días, porque a veces no me dan ganas de bañarme. Me amo con lo bueno, me amo con lo malo, me amo con la luz, me amo con la sombra, me amo sin condiciones. Ay, me gusta mucho y me tomo fotos cuando ando bien arreglada, pero si llevo usando la misma ropa 3 días, no voy a subir una foto. Qué pena, qué vergüenza, qué miedo, qué dirá la gente. Me amo en ambas partes porque ambas soy yo. Esa es la integración de la sombra. Y al final eso es lo que debemos de hacer. Como el símbolo del yin yang, no se llama así, tiene otro nombre, pero ahorita se me fue. Como el símbolo del yin yang, que tiene lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad, y que al mismo tiempo dentro de la oscuridad hay luz y dentro de la luz hay oscuridad. Eso es el trabajo de integración, ese es el balance. Porque ni lo más oscuro de ti es totalmente oscuro porque pertenece al todo, a toda la moneda. Entonces también tiene luz en ello. Y toda tu luz y toda esa parte bonita y todo también tiene una parte de sombra en ello. También había una parte de sombra en esa María Inés que se quería vestir de cierto modo y dar como cierta idea de lo que era. Esta María Inés que solamente escucha música espiritual y ritmos súper suaves. Ay, sí, mucha luz y todo, pero su sombra es que también tiene ego dentro de ella. Su sombra es que no me deja disfrutar mi vida por completo. Su sombra es que me hace juzgar a las otras personas que sí andan escuchando todo tipo de música y se llaman espirituales. Porque ser espiritual es integrar y aceptar todo lo que hay en la vida, ¿no? Y en la vida hay guerra y hay paz. Y en nuestro interior hay caos y hay orden. Hay ser honestidad y decir mentiras. Hay ser súper aseada y de repente no bañarte.
hay escuchar música instrumental y sanadora y escuchar la cosa más obscena del mundo. Todo es parte de ti. ¿Puedes aceptar todas las partes de ti? Siento que las preguntas que nos pueden ayudar, que te puedes ayudar, es, por ejemplo, lo que te decía hace rato de qué cosas critico, qué cosas envidio, qué cosas juzgo como malas. Todas esas cosas, ¿dónde están en mí? No te digas que no las tienes, definitivamente las tienes. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. ¿Dónde está en ti? ¿Por qué te cuesta trabajo aceptarlo? Si desde ahorita dices, nah, ¿qué está diciendo María Inés? Por supuesto que no. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre soy ordenada, siempre, 100% del tiempo. Te aseguro que hay desorden en algún lado de tu vida. O lo ha sido en otro tiempo de tu vida. Otra pregunta es, ¿qué cosas me da miedo que la gente juzgue de mí? ¿Qué cosas me da miedo que la gente malentienda? Y siento que eso es algo muy potente, sobre todo como artistas. Nos da miedo que la gente no entienda el mensaje. Como creadores, en general, sea lo que sea que crees, nos da miedo que la gente no lo entienda. ¿Qué cosas son las que te da miedo que la gente no entienda y qué tanto es porque no las estás entendiendo del todo tú? ¿Qué tanto las estás juzgando tú también? ¿Qué cosas te cuesta amar y aceptar de ti? ¿Qué cosas te asustan de ti? Por ejemplo, yo era una mujer que no se enojaba mucho. Sentía enojo, pero no actuaba con mi enojo. Casi no gritaba, no la hacía de pedo. Si me hacían daño, yo lo entendía, perdonaba, me ponía en el lugar de la otra persona y dejaba ir. Y aunque todo eso es muy sano, ya hablé del enojo en un episodio, creo que es el 13. Hablo un poco del enojo y justo después de una traición, de algo que me hicieron que me hizo enojar mucho. Y sí, el perdonar, el empatizar, ayuda mucho, pero antes de eso hay que darle espacio a lo incómodo, y es que yo quería ir a mentarle la madre a esa persona, yo quería agarrarle a golpes, y tal vez no la voy a agarrar a golpes, pero puedo buscar justicia de otra forma. Me daba mucho miedo enojarme porque me daba mucho miedo que fueran a pensar de mí. Como que soy psicóloga y, entre comillas, no me controlo y me enojo y grito si me chocan. Soy humana, siento cosas y actúo en base a eso que siento, con conciencia, no con impulsividad, porque eso es lo que la madurez te da, discernimiento para elegir desde dónde actúas. Y aún así, si hubiera querido explotar un día en la calle, tengo todo el permiso de hacerlo. Y el enojo en particular siento que es una emoción que las mujeres reprimimos mucho porque se nos ha enseñado que no es de mujer, que no es bueno enojarse, alzar la voz, hacer gestos, engrandecerte con tu cuerpo. ¿Sabes? Todas esas cosas son parte de ti también. Esas cosas a mí me asustaba de mí, me asustaba enojarme porque sentía que podía llegar a un nivel muy lesivo de enojo y me daba miedo hacerlo. Entonces no me permitía hacerlo. Y ahora ya me permito enojarme y lo canalizo en mi poesía, en mi danza, pongo límites donde los tengo que poner, pido respeto donde lo tengo que pedir, me marcho de los lugares que me tengo que marchar. Y ese es mi enojo sano, ocupando un espacio y tomando una dirección. El aceptar tu sombra y reconocer que eres un todo con los dos polos de la balanza no significa que, pues me reconozco que sí soy enojona y sí me gusta enojarme y entonces se la ando armando de emoción a todo mundo y le ando gritando a todo mundo en la calle y soy súper grosera. No. Que sepas que puedes enojarte, que sepas que eres de X maneras, no significa que actúes con plena libertad de ese lado, porque entonces te desequilibras. ¿Dónde queda el otro lado que equilibra y balancea esa otra parte? Sí, soy bien enojona y tono, pero también soy consciente. Y soy compasiva y soy empática. Cómo se mezclan estas dos cosas y crean una, justo, valga la redundancia, una mezcla perfecta, un elixir de ambas partes que me beneficia a mí y que beneficia a mi entorno. Espero que eso se entienda.
no es una justificación para andar por la libre cometiendo injusticias o hiriendo personas, pero incluso si lo haces, porque puede que lo hagas en tu vida, porque errores cometemos todos, porque en algún momento vamos a herir a alguien consciente o inconscientemente, la cosa es saber notarlo, decidir si es algo que debemos de enmendar y cambiar y seguir adelante y perdonarnos y perdonar a quien nos hace daño, porque muchas veces operan desde su inconsciente. A quien lo merezca, volver a darles una oportunidad de integrarse en nuestras vidas, y a quien no, decirles adiós. Eso también es parte de... Es un equilibrio, hay cosas que se van y hay cosas que mantenemos. Ya para irle dando finalización a todo el tema, esto de la integración es, te lo repito, poder ver todo con amor, poder amarlo todo, poder amar a la parte de ti que entrena cada vez que dice que va a ir al gimnasio y se pone una meta nueva, como esa parte de ti que lleva 7 meses posponiendo el mismo evento una y otra vez en tu agenda, como la parte de ti que limpia súper bien la casa, pero que también avienta el polvo abajo de la alfombra de la sala porque no lo quieres limpiar. ¿Puedes amarte en tu totalidad? Esa es tu integración, esa es tu chamba a hacer. Yo me amaba solamente cuando trabajaba dando terapias, cuando sentía que estaba haciendo buen servicio, cuando sentía que era menos intensa, menos multifacética. Me amaba mucho con condiciones. Y cuando decidí dejarme ser en mi totalidad, primero me costó trabajo integrar. Es como, ¿cómo voy a amar a la María Inés que dice que también quiere escribir poemas y hacer música y escribir un libro y dar terapias y los talleres? Es como, ay, María Inés, decídete, ocupa tu cabeza y tu dirección en una cosa. Pero cuando dejé de juzgarme, cuando intenté dejar de cambiar algo que se sentía muy natural y lo integré, dije, ok, ¿cómo le puedo dar espacio a esta parte artística de mí, con esta parte de autoayuda, con esta otra parte? Y encontré esta mezcla perfecta que el día de hoy, por ejemplo, te comparto aquí. Hablándote un poco de mí, era algo que me daba miedo hacer, era como, no, debo de mantener mi vida privada, entonces mejor no hablo de mí, pero si deseo conectar, ¿cómo voy a conectar si no soy vulnerable, si no soy auténtica, si no me permito ser yo? Tengo que integrar esa parte. Tengo que romper el miedo de que si soy psicóloga no puedo compartirme con la gente como humana. Tengo que actuar de cierto modo perfecta. Creencias heredadas, enseñadas e internalizadas que tuve que mirar, soltar y cambiar por algo que sí me hiciera bien, por algo que yo pudiera integrar con toda la totalidad de mi ser. Ese es el poder de la sombra, de la integración. Es darte cuenta que eres luz y sombra, eres las dos cosas y ninguna es buena o mala, simplemente es. Y el amor propio de a de veras es el que se logra amar en esa dualidad. Esa dualidad que muchas veces vemos en otras personas, pero cuando se trata de nosotros, somos bien severas, somos bien severos con nosotros mismos. Por ejemplo, yo sé que mi hermana es de repente anda de malas y es muy callada y es muy reservada y hasta se porta grosera, o de repente no nos vemos y como que no hablamos para nada, aunque le he dicho de que hoy hay que mantener el contacto, y son cosas que yo veo en ella y digo, es parte de quién es parte de quién es, y aún así la amo y la acepto porque podemos tener la conversación de, oye, hay que mandarnos más mensajes, oye, te extraño, hay que vernos, oye, ¿qué traes? ¿Por qué andas tan malhumorada? Y yo puedo decir, la amo, así es mi hermana. Pero si yo me atreviera a hacer así, me estaría dando mucha lata internamente. Como que no respondes mensajes, como que hoy no quieres interactuar con la gente, como que hoy traes jeta. Si puedo aceptar a alguien más con todo lo que es, yo también me puedo amar así de la misma manera. He tenido parejas que de repente son cambiantes, porque todos lo somos, yo también. Y de repente, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de mis novios, o uno de mis exnovios, de repente era
muy enojón, no conmigo, sino de que le enojaba la injusticia que ocurría en algún lugar y ayudaba a una persona o lo chocaban y se enojaba y expresaba su enojo. Y yo decía de que, ay, no me genera comodidad. Lo criticaba porque yo no podía integrar eso en mí, yo no me daba cuenta en ese entonces. Pero a pesar de que era algo que yo veía como algo malo, aún así yo decía, es parte de quién es. Es una persona que a veces se enoja y expresa su enojo. Yo no puedo ser así, pero él sí, y lo amo y lo respeto. Como también amo a la parte del que es súper gentil, que es súper compasivo, que es súper apapachador. Tienen las dos partes. Y yo la podía ver en la otra persona y decir, qué bonito, amo su dualidad. Amo que a veces sonríe y a veces llora y a veces se enoja. Pero si yo me atrevía a ser así de cambiante, así de multidimensional, me juzgaba. Era como María Inés, elige un camino, elige una sola cosa. No se puede elegir una sola cosa cuando inevitablemente vamos a hacer dos y van a tener que coexistir esas dos cosas. Si se elige una cosa es el punto medio, el integral, el que agarra luz y sombra por igual. Y espero que todo esto te ayude a desarrollar discernimiento, porque insisto, saber cuál es tu sombra, saber reconocer esas partes de ti que quizás no son tan cómodas o agradables, no significa que tengas que actuar en base a ellas de ahora en adelante, sino que encuentres el punto medio. Y el punto medio es muchas veces ese que se siente bien para ti y que de preferencia no daña a los demás y no te daña a ti. Por ejemplo, a mí me da mucho placer subir de nuevo fotos sensuales y videos y crear talleres al respecto y mostrarme de cierto modo. A mí me resulta placentero. ¿Le hace daño a María Inés? No. ¿Le hace daño a los demás? No. Entonces me voy a dar permiso de hacerlo. Por mí, por mi bien. Me doy permiso de jugar, me doy permiso de experimentar, y si algo después ya no se siente natural, lo puedo cambiar. Yo tengo el permiso de elegir cómo quiero ser y cómo quiero que sea mi vida. Pero para poder elegir mejor necesito jugar más y experimentar más. No podemos decir que tenemos libertad si se nos da a elegir nada más de una paleta infinita de colores, el amarillo y el morado. Creer que eres libre porque puedes elegir todo el tiempo cosas amarillas y moradas, cuando existe el verde, el rojo, el anaranjado, el rosa, no es libertad, es una ilusión. Y creer que puedo elegir solo ser buena, puedo elegir solo esto, no es libertad. También está esa otra parte. Y bueno, lo único que quiero decir para cerrar es que ayuda mucho reconocer lo que somos y darle ese espacio, verlo con amor, no con juicio, agarrar esa parte de mí que digo, a veces soy bien pocha and damn, I may sound very fucking weird, y agarrarle y decir, me amo porque hablo en 2 idiomas de repente y me doy a entender en esos 2 idiomas. Abraza todo lo que eres, abrázalo con amor, no con juicio. Si hay algo que te genera incomodidad y ganas de explorar en otra forma para cambiarlo, hazlo. La sombra muchas veces está ahí no para quedarse igual, sino para que la veas y la transformes. Entonces esa es tu chamba. Las cosas que a mí en lo personal me ha servido para trabajar con la sombra, o cosas que me invitan a verla, ha sido el espejo, el trabajo de espejo, y la fotografía. La fotografía para mí es trabajo de espejo porque es verme en la cámara mientras estoy tomando fotos y luego ver las fotos. Sobre todo para temas de físico y de mi cuerpo, el trabajo de espejo y el trabajo de fotografía me ha llevado a partes muy profundas de mí. Es como, solo me amo cuando no salen lonjas en la foto, pero si salen lonjas digo, indisciplinada, claro que estás así porque llevas 2 años sin hacer ejercicio, y me hablo de una manera que no demuestra amor por mí, sino juicio, castigo, odio incluso. Esas cosas me han ayudado. Me ha ayudado también
la danza. A través de la danza he descubierto muchas partes de mí que me daba vergüenza integrar o que me daba miedo hacer parte de mí. Por ejemplo, cuando danzo así como niña toda divertida y me suelto, antes me daba mucha pena hacerlo. Era como, ¿cómo voy a danzar así? Esto se ve ridículo. Me daba miedo hacer el ridículo, porque me daba miedo lo que fueran a pensar de esa cosa y lo que yo pensaba acerca de ser ridícula. A través de la danza he descubierto, de la danza pélvica en particular, pero de la danza en general, la danza sensual, y hablo de habitar tu cuerpo y tus sentidos y moverte lento, y estos movimientos que asociamos con algo sexual, que realmente es meramente sensual. Todo eso fue un trabajo para mí porque era levantar el miedo nuevamente de cómo iban a percibir mi cuerpo o mi esencia en base a mi movimiento. Si me da así pequeños tips que te puedo dar con respecto a la danza, si te dan miedo los movimientos muy amplios, muy grandes, muchas veces tiene que ver con tu miedo inconsciente, o sea, tu sombra, de ocupar espacio, como que no te gusta incomodar, no te gusta que la gente te vea tomar espacio, estás acostumbrada a hacerte chiquita. Si te cuesta trabajo los ritmos súper lentos y fluidos, probablemente tu inconsciente tiene problemas, tu sombra es que te cuesta trabajo bajar el ritmo o tu contacto con la sensualidad, tu idea de la sexualidad y las creencias que tienes atribuidas a ella. Si te cuestan trabajo los movimientos fuertes y muy lineales y muy golpeados y muy estructurados, tal vez hay problemas, no problemas, hay foco que hacerle a la parte de ti que tiene inconscientemente integrado. Ay, se me fue el avión por no querer decir problema. Pero bueno, ese tipo de movimientos así como muy rígidos y explosivos y rápidos, y si no los podemos ejecutar, muchas veces nos hablan de la incapacidad de seguir un patrón, una disciplina, un orden, de también saber reaccionar rápido ante la vida. Tal vez somos personas que así como que ay, nos la llevamos tranquilito y hay que se acomode todo a la hora que tenga que ser. Habla mucho a veces de nuestra inacción, de nuestro miedo de mostrarnos fuertes y de querer ser suaves. Te digo, estos son así mini tips. Obviamente puede haber muchas otras cosas más, pero si te cuesta trabajo, por ejemplo, si te da vergüenza, si te da miedo, todos los movimientos que tengan que partir de tu cadera y meneando tus nalgas y dejando mover tu busto, si todo eso te mueve algo, tal vez es la vergüenza que tienes asociada al cuerpo, a la voluptuosidad, a las demostraciones sensuales, al ser humano. Y ya, no te voy a dar más cosas. ¿Cómo saber qué es lo que se está moviendo en ti? Escribe. Escribe por lo menos después de bailar, después de tomarte fotos, después de pintar y que no te haya quedado como querías, lo que sea que a ti te sirva. El arte sirve mucho para entrar en contacto con nuestra sombra, porque si te gusta buscar el perfeccionismo, ahí está tu sombra, en que no lo quieres hacer imperfecto. Pero bueno, a través de lo que yo conozco, que es la foto, que es la danza, te recomiendo que escribas. Esa es otra herramienta que a mí me ha servido un montón. Pero si no vas a escribir, por lo menos integra después de tus actividades qué se movió, con qué tuve dificultad hoy, qué partes de mí me costó aceptar, qué partes de mí me dieron miedo, qué partes de mí me dieron vergüenza. Y así te vas a dar cuenta qué es lo que para ti, porque eres muy diferente a mí, es trabajo de sombra, es tu inconsciente pidiendo salir. Todo lo que te compartí son desde mis experiencias personales. Sentí que me desviaba mucho en otros episodios por querer dar ejemplos inexistentes cuando me puedo usar a mí de referencia. Y pues esto ha sido parte de mi camino. No soy perfecta. Sigo aprendiendo mucho de mí, sigo aprendiendo mucho del recorrido de vida. Pero así como tengo muchas cosas por mejorar, sé que también tengo muchas cosas que son perfectas, que son buenas. Y no perfecto de perfeccionismo 100% validado por la sociedad, sino perfecto en el aspecto de que es imperfecto, de que es humano y cambiante.
y raro. Eso es lo que hace la vida perfecta. Esa es la perfección, la dualidad de las cosas, la integración de todo lo que es como es. Aunque suene romántico eso de todo es perfecto, pues de cierto modo, cuando lo integras, cuando lo ves, lo es. Sí lo es. Espero, como siempre, mi amor, que todo lo que hayas escuchado aquí te sirva, y si no, solo toma lo que necesitas. Te amo, espero seguirnos viendo. Yo sé que ya voy a estar grabando más. Por ejemplo, esa es una de mis sombras, ¿no? Que sé que a veces no me gustaba decir de que nos seguimos viendo, porque era como, no, les voy a quedar mal porque igual ya no grabo después, y me daba miedo hacer esos compromisos porque me daba miedo conmigo no cumplirlos. Y bueno, ya, lo dejo por ahí. Otra última cosa que me acaba de llegar. Tu sombra puede servirte como medio de trabajo. Puedes utilizar las partes de tu sombra que quieren salir a la luz para trabajar con ellas y hacerlas servicio a la comunidad. Por ejemplo, a mí, que tanto me gusta la danza y la fotografía desnuda y el contacto con el erotismo y la sensualidad, en lugar de reprimirlo, lo usé a mi favor, y ahora acompaño personas con la danza, con la introspección y el autoconocimiento y el arte. Y a través de ahí, esa energía que antes me consumía en represión, en malestar, ahora tiene un flujo natural para estar allá afuera. Sí, si mi sombra era, yo qué sé, me encanta el orden y el control y soy bien perfeccionista y todo, pues tal vez eso lo puedes agarrar y decir, mira, me dedico a ordenar closets de personas y alacenas y les enseño cómo llevar una agenda y llevar sus finanzas, por ejemplo. Si tu sombra... todos tenemos las mismas sombras, solamente te digo, cada quien las va a ir integrando diferente. Pero si tu sombra es como, ¡ay, me da mucho miedo hablar en público porque me da miedo que me juzguen y todo! Bueno, igual y me dedico ahora a acompañar personas a hablar en público, o hacemos un círculo de el miedo que nos da hablar en público. Entonces, bueno, tu sombra puede servirte como medio de trabajo, porque también por ahí puedes salir, por ahí puedes sanar, por ahí te puedes conocer y amar también. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía, gracias por tu escucha. De todo corazón, deseo que estés muy bien, que este tiempo te sirva para hacer introspección, para poder abrazar todas las partes de ti sin juicio y con amor. Te mereces todo el amor del mundo, empezando por el tuyo. Te amo. Bye.